este aniversario? Cuéntame. ¿Cómo que estuvo? ¿No estás viendo las imágenes? ¿No? O sea, Sí, estoy viendo, pero yo quiero escuchar de tu boca, quiero que me cuentes con lujos de detalle. Ya, mira, ve. Local, nosotros llegamos más o menos 10:30 de la noche, el local ya estaba en un 80%. 80%. 12:30 ya no entraba ni una pulga. Tú ibas, Me así imagino. sea la conductora que se regrese. Ay, Dios mío. No había espacio. Y justo le dio las 12 pues a nuestra Lupita en el escenario, hemos tenido fuegos artificiales, un montón de sorpresas. Y nosotros al terminar de cada presentación, cámara de Isaías, el reportero en acción, a chambear. Isaías también estuvo contigo ese día. Bueno, ¿cómo no va a estar el hombre? Estamos ahí juntos, acompañándonos, espalda con espalda, cuidándonos así. Con razón la cámara sale un poco movida porque ha estado huasca ya. No. Lo que pasa es que él normalmente se tropieza y casi se cae. Así Ya. Es No, es un hombre de tropiezos. de tropiezos en la vida, si te contara. Vamos con esta primera nota que le hicimos a nuestra homenajeada del 31, celebró su 4º aniversario. Ella es nuestra Lupita, nuestra Lupe Dulce Floricielo, que hoy aquí en Purito, Perú, nos cuenta todas sus impresiones que ha tenido en este día tan especial. Lupita, 4 añitos en Lima, el reventón es total. Usted mismo lo ha dicho, un reventón total. Así que un día le dije, va a ser un aniversario, el mejor de los aniversarios del año. Ya estamos en el primer día del año 2017. Me siento feliz y muy contenta porque mucha gente aquí en este hermoso local coreó mis canciones. No entra una persona más, no ñaña. Uy, Y creo que eso creo que es el resultado de trabajar con humildad, ¿no? ¿viste cómo está de taqueado? ¿Viste Sí. cómo está todo eso? Para, La ir, gente para ir está al baño hay que pedir taxi colectivo. ¿Ah? La gente está feliz, la gente está contenta. Te lo juro que yo me siento más contenta, más feliz. Aparte de todo, se ve lo que si vinieron muchas sorpresitas en el escenario, ¿viste? Sí, yo llegué temprano, le he visto a nuestra Rosita que ha hecho bailar arriba de su bandurria. También subieron los genios que hicieron saltar a todo el mundo. Ahorita está Maroyo, está tocando en el escenario, calidad de la música boliviana. Subiste tú, simplemente la gente ha estado eufórica, la gente ha estado esperándote y cantando cada uno de tus temas. No falta ni un artista, ¿viste? Todos están programados, Todos están programados. Por eso yo, gracias Eduardo, gracias por todo el apoyo a toda la gente linda de todo el Perú, a norte, centro y sur peruano, a todos mis amigos. Estoy feliz, súper contenta. No tengo palabras, solo me siento emocionada. No sé qué decir, qué más palabras agregar. Yo creo, Lupita, de verdad, que todo este trabajo es resultado de trabajar con humildad, sin hacer daño a nadie, solamente diciendo lo que queremos hacer, cantar y hacer divertir a la gente con una cartelera que se está cumpliendo al 100%. Por supuesto, la humildad, la puntualidad, la clave del éxito. Y sobre todo lo bonito es que en tu caso, por ejemplo, has cantado y hemos visto una sorpresa en el escenario, Así es. que usualmente no se hace. ¿Por qué? Porque como todo el mundo está esperando a sus artistas consagrados, a sus estrellas, ¿no? Y tú has presentado a 2 jóvenes voces que quieren su oportunidad y hoy día les has enfrentado a más de 5,000 personas en el escenario. Doña Jennifer y Cristela. Mira, Venga para acá. aparte. Mira, vamos a presentar a los amigos de Purito Perú. Me voy a poner por acá, Lupita, vente por acá, ahí nomás, acá. Ella es Cristel y tú eres Jennifer López, no, Jennifer del Perú. ¿Qué se siente ustedes 2 niñitas subiendo a un escenario enfrentándose a más de 5,000 personas? Te hemos visto a ti colgada del cuello de nuestra Lupita, tú enfrentándote solita con tu arpa. Empezamos contigo, Jennifer. ¿Qué es sentirse en el escenario ante tantas personas? Wow, una emoción tremenda, porque jamás había subido a un escenario con tantas personas y me sentí una emoción tan fuerte que, wow, yo lo sumo. Yo te veía y decía, no se le vaya a quebrar la voz porque no es fácil, ¿no? No es fácil, pero con práctica y con valentía creo que sí se puede. No, y lo has hecho muy bien. Has cantado todo el tema, nos ha gustado, la gente te ha apoyado. Esperamos que este sea el inicio de una carrera bastante larga y bastante fructífera. Agradecer a Lupita por la oportunidad, porque así nomás no hay esa oportunidad. Sí, Lupita, gracias por la oportunidad que tú das. En serio, gracias. Y como usted dice, no puede ser una oportunidad más de mi carrera para poder escalar y ser como la señorita Lupita. Sería un honor para mí. Perfecto. ¿Y qué nos dice Cristel? Estás de rojito. ¿Cuántos años tiene Cristel? Yo tengo 10 años. 10 años, a la edad de mi sobrina, Lupita. Oye,
¿Y tú qué tal enfrentarte al escenario? Ven tú para acá, Lupita. ¿Qué tal mira para allá, para la cámara? ¿Qué tal enfrentarte a más de 5.000 personas? ¿Es tu primera vez o no? Bueno, sí es mi primera vez al enfrentar a bastantes personas, pero es una emoción muy bonita al satisfacer a las personas. Y quiero agradecer a Lupita por darnos esta oportunidad, por apoyar al cine con la película Warming, que ya muy pronto va a salir. Y muchas gracias. Ustedes Lupita, son las protagonistas de la película Warming. Sí, somos protagonistas de la película Warming. Uy, caramba, pero mira qué tal debuta. Ustedes, niñita, 10, ¿tú cuánto, Jennifer? 12, 10, 12 añitos. ¿Qué te acuerdas tú a los 10, 12 años que hacía Lupita? Uy, a esa edad a mí también siempre me gustó la música. ¿Ya estabas cantando ya? Así es. No, bueno, no En cantaba. casa, ¿no? En Bueno, casa. en casa yo O en cantaba. todo caso, como suele pasar frente al ganadito, a las vaquitas, a los carneritos. Así, por supuesto. Siempre me gustó la música y yo creo que en ellas veo el reflejo de mi niñez. Yo sé que ellas van a salir adelante. Y van a llegar lejos, ¿ah? Van a llegar Talento muy lejos. hay. Talento muy bonito. Aparte de presentar a artistas programados, presenté a estas dos niñas en el escenario. Un lindo regalo Ajá. por tu 4º aniversario en Lima. Es muy diferente, muy diferente. Espero que sea mucho mejor, con muchos sueños más adelante y espero que todo salga muy hermoso. Gracias, Eduardo, por tu gran apoyo, siempre me has apoyado y quiero agradecer también a Festivos Andinos, Hernán Condori, a Estar Producciones, a todos. Se han rajado, ¿no, Ay, ñaña? si vieras. Pero hemos cumplido el todo, al 100%. Al 100%. Ahora está Maroyu, por si acaso. Está tocando Y los hacer reyes de la cumbia sureña, ¿no? De Bolivia. tantos recuerdos hermosos. Entonces, mucha gente bailó. ¿Qué te parece, amiga, si hacemos algo diferente, ya? Ya. Nos quitamos las polleras, ustedes, no yo, y nos vamos a divertirnos un rato, ¿no? Por supuesto, ¿Te parece? por supuesto. Yo quiero agradecerles a través de la Cámara de Purito Perú a nuestra Lupita, agradecerle por permitir que estas dos niñitas hagan parte de sus sueños realidad. Agradecerle a los amigos que están haciendo la película Warming. Nos avisan cuando se estrena para nosotros también por ahí apoyar aquí en Purito Perú. Vamos. Igualito. Igualito que tú. Queremos agradecer a nuestro auspiciador principal.